El Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación de Ica presentan Aprendo en Casa, Región Ica. Bienvenidos a Aprendo en Casa, Región Ica. En esta oportunidad estamos con el ciclo intermedio de la educación básica alternativa. Queridos estudiantes, en esta época de pandemia podemos sentirnos muchas veces tristes, agobiados por la situación en que estamos viviendo. No podemos salir de casa, nuestros padres han perdido el trabajo. Les comento que el otro día estuve conversando con María, una estudiante del SEBA, del ciclo intermedio. Ella me comentaba que en su familia todos se habían contagiado. Su padre se encontraba muy mal, necesitaba oxígeno y ella se sentía frustrada, sentía tristeza. Estas emociones afectan nuestra salud. Estas emociones, ¿creen ustedes que puedan ser perjudiciales? Hoy aprenderemos qué son las emociones, cómo podemos controlarlas, regularlas por bien de nuestra salud mental. ¿Estamos listos? El propósito de hoy será que aprenderemos a regular nuestras emociones para cuidar nuestra salud mental durante la pandemia provocada por la COVID-19. Para ello, vamos a dialogar y recordemos, ¿qué son las emociones? ¿Qué emociones reconoces? ¿Las has sentido durante esta pandemia? ¿En qué situación las emociones afectarán nuestra salud? Les invito a escuchar el siguiente texto sobre la pandemia. La pandemia provocada por el coronavirus está poniéndonos a prueba. Los efectos asociados al contagio real o probable, las consecuencias relacionadas al aislamiento, la exposición a noticias sobre el creciente número de víctimas fatales, las exigencias del teletrabajo, la educación a distancia, la convivencia en espacios reducidos y la incertidumbre económica constituyen aspectos que sin duda no nos dejan indiferentes. Frente a este contexto, lo mejor para cada uno de nosotros y para la sociedad en su conjunto es que mantengamos una actitud positiva. Focalicemos nuestras energías y recursos en superar esta crisis sanitaria. Podemos decir que afrontamos un problema a consecuencia de la pandemia. Luego del texto, podemos preguntarnos, ¿de qué manera afecta la pandemia causada por la COVID-19 en nuestra salud mental? Ahora les invito a ver el siguiente video. Pónganse cómodos, realicen anotaciones para luego poder conversar sobre ellas. ¿Estamos listos? Muy atentos. Hoy, en los factores que contribuyen con tu ansiedad y cómo prevenirlos, hablaremos de las emociones, específicamente en las que podrían surgir con lo que está pasando a nivel mundial, el coronavirus. A veces la ansiedad surge porque desconocemos lo que sentimos, lo que nos pasa o tomamos ciertas emociones como algo negativo. Sin embargo, las emociones son útiles, necesarias, universales, todos las sentimos e inevitables. Nos informan que algo está pasando, bueno o malo. Motivan la conducta, permiten el cambio, la comunicación y la búsqueda de nuevas soluciones.
Sin embargo, muchas veces nos enfrascamos en lo que sentimos, en la incomodidad y no en pensar qué es lo que nos está diciendo y cómo ocuparlo. ¿Qué emociones podrían surgir estando en cuarentena? Por lo general, todos estamos entre tristeza, rabia y miedo, o sus derivados. ¿Cuándo surgen y qué hacen estas emociones? La tristeza surge cuando perdemos algo, nos permite superarlo, aceptar límites, superar desilusiones o fracasos. Nos posibilita conectarnos con nosotros mismos, ser autocríticos, reflexivos y empáticos. La rabia es una respuesta ante una amenaza, clarifica nuestros límites, nos protege y nos permite proteger. El miedo nos alerta de los peligros del entorno, existiendo temores fundados y otros irracionales. Por ejemplo, no es lo mismo una araña de jardín que una de rincón. ¿Cómo manejamos estas emociones? Identificando la emoción. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con quién o en qué circunstancias y por qué lo siento? Tener métodos de desahogo emocional, gritar, llorar, golpear un cojín, escribir una carta, bailar, cantar, pedir ayuda, hablar con alguien, lo que consideres que te haga sentir más liberado emocionalmente. Lo anterior podría disminuir consecuencias como el descontrol de impulsos, la dificultad para dormir, las alergias nerviosas, etc. Finalmente, es importante generar una alianza entre corazón y cabeza, comprender que lo que sentimos no es diferente del proceso racional de nuestra cabeza. Solo debemos aprender a pensar de qué nos sirve lo que sentimos y ocuparlo para generar una acción. Sácale el jugo a esta cuarentena, trabaja en ti y en tu tranquilidad. No olvides proteger tu salud mental y mantenerte informado sobre el COVID-19 en fuentes oficiales, confiables y objetivas. Después de observar el video, lo analizaremos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué son las emociones? ¿Qué emociones surgen en estado de pandemia? Las emociones son reacciones que todos experimentamos por diversas situaciones. En esta pandemia hemos sentido algunas emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo o la ira. Hablaremos acerca de la tristeza. Miren lo que nos dice este niño. Estoy triste porque mi mamá murió por el coronavirus y ahora mi papá está internado. La tristeza surge ante las situaciones que han implicado una pérdida o separación física de alguien querido, o de igual modo aparece cuando hemos sufrido una decepción o la pérdida de esperanzas. Veamos la ira. Siento ira porque no tengo dinero para comprar la medicina de mi papá. La ira o rabia aparece en situaciones que nos genera frustración. El miedo. Tengo miedo de contagiarme del coronavirus. El miedo es una reacción que se genera ante un peligro que percibimos como una amenaza. Jóvenes estudiantes, ahora que conocemos las causas que generan estas emociones, debemos aprender a controlarlas, a regularlas, y lo haremos mediante el siguiente video. Presten mucha atención. Hola, soy Javier Echevarría y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de las emociones en nuestras vidas y cómo identificarlas. Las emociones son el motor de nuestras acciones y guían nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por eso los invitamos a descubrir cómo ser más conscientes de nuestro mundo emocional. ¿Alguna vez les ha pasado que al sentirse estresadas o estresados han sentido dolor de cabeza o de estómago? Bueno, estas son algunas manifestaciones de nuestro cuerpo producto de las emociones que sentimos. Lo que sucede es que no somos conscientes de ellas, pero si empezamos a prestarles más atención, será más fácil identificarlas. Una vez identificada la emoción, le ponemos el nombre que mejor refleje lo que sentimos en ese momento. Por ejemplo, no es lo mismo sentir
tristeza que sentir apatía. Si las emociones nos ganan y no son positivas, es muy probable que actuemos de manera impulsiva y podamos dañarnos o dañar a otras personas física o emocionalmente. Por eso es tan importante identificarlas para poder manejarlas. Por ejemplo, podríamos parar un momento, respirar lentamente, para luego pensar con calma y actuar. Aprovechemos el momento que estamos viviendo para desarrollar y expandir nuestro mundo interior. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Luego de mirar el video, es importante que podamos poner en práctica lo que se nos ha dicho en él, las recomendaciones para poder cuidar nuestra salud mental en esta época de pandemia. Recordemos alguna de ellas. ¿Cómo proteger nuestra salud en esta pandemia? Vamos a mencionar algunos tips para enfrentar de la mejor forma esta situación en que vivimos. Mantente cercano con tus seres queridos. Conversar con quienes vives, familiares y amigos, guardando siempre la distancia social. Realizar actividades que te sean gratas y te generen satisfacción y experimentar placer y bienestar. Generar rutinas como el ejercicio físico. Descansar adecuadamente. Asegurar un descanso reparador. Idealmente 8 horas de sueño. Practicar la respiración para calmar la ansiedad. Chicos, me siento muy intranquila, muy nerviosa. ¿Qué tal si practicamos una de las recomendaciones dadas? Ven, acompáñame, ponte de pie, ayúdame también tú. Invita a tu familia. ¿Listos? ¿Estamos todos? Empecemos. Inhalamos. Exhalamos. Otra vez, chicos, otra vez, todos juntos. Inhalamos. Exhalamos. Perfecto, excelente. Ya me siento mucho más tranquila. ¿Y ustedes en casa también? Como pueden darse cuenta, esta recomendación nos ayuda a tranquilizarnos ante el nerviosismo, ante el miedo, ante la ansiedad. Chicos y chicas, es importante que recordemos que estas emociones que hemos sentido durante la pandemia pueden afectar nuestra salud mental, generando depresión, así como el estrés. Por ejemplo, bajan las defensas, pues al aumentar la producción de adrenalina y cortisol para preparar al cuerpo a reaccionar, disminuyen los leucocitos o glóbulos blancos, células que defienden de posibles infecciones, aumentando el riesgo de contraer enfermedades. Muy bien, estudiantes. Ahora llegó el momento de nuestro reto. Aquí se los presento. 1. Elaborar un organizador. En él podrás identificar las emociones que has experimentado en esta pandemia, explicando los hechos que sucedieron para cada emoción. 2. Proponer 5 recomendaciones de actividades para realizarlos en familia, que relajen las emociones y mejoren nuestra salud mental. Bien, queridos estudiantes, ha llegado el momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Será importante reconocer nuestras emociones? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo afectan las emociones en nuestra salud mental? Bien, chicos, hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco por toda su participación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. El Gobierno Regional de Ica y la Dirección Regional de Educación de Ica presentaron
casa. Región Ica.